vamos al paquete fiscal. A ver, la información, Claudio, si podemos resumir, es, se votó en contra, en particular, ganancias. Ganancias, ¿no? y el cambio en bienes personales. Y el cambio en bienes personales, que consistía en una reducción de alícuotas. Sí, en bienes personales era reducción de alícuota y, bueno, básicamente eso. Había, que si vos pagabas de antemano, entonces te permitía directamente una mayor reducción en los años siguientes. Eso eran bienes personales, ¿no, Sebastián? Y en ganancias, directamente la reinserción de ganancias para la cuarta categoría, que sigue por ahora entonces lo que se votó en la época de Massa. Claro. En bienes personales, digamos, la propuesta del gobierno, que tenía media sanción, lo que hacía era bajar las alícuotas de bienes personales. Primero, eliminar la discriminación entre bienes en el país y bienes en el exterior, ¿sí? Esa que quien tiene bienes en el exterior termina pagando el 2,25% casi siempre. Bueno, se eliminaba esa discriminación. Entonces, pasaban a tener todos los bienes. ¿Cuánto? ¿Y el que tiene bienes en el país cuánto? Y bienes en el país, la alícuota actual estaba en el 1,75 el máximo. Entonces, se bajaba el impuesto a los bienes personales con unas escalas que cada año se iba eliminando un tramo. Entonces, en 2023 era la escala completa, en 2024 se eliminaba el tramo más alto y así sucesivamente para llegar al 0,25% en 2027, y se creaba este régimen de pagar anticipadamente bienes personales como una opción, que entonces, por ejemplo, una persona tomaba los bienes al 31 de diciembre de 2023, le aplicaba el 0,5% por 5 años. Entonces terminaba pagando el 2,25% sobre los bienes al 31 de diciembre de 2023 y de esa manera no pagaba más bienes personales hasta el 2027 y tenía una estabilidad fiscal hasta el 2038. Que si en algún momento se reincorporaba un bienes personales, un impuesto patrimonial, la alícuota máxima va a ser 0,25%. Entonces era un buen incentivo, porque hay bienes personales. Claro, ese es muy beneficioso para los que entraron. Por ejemplo, el blanqueo de Macri, que hubo 120.000 millones de dólares. Mucho quedó afuera, exteriorizado, pero sin traer a la Argentina, que está pagando 2,25, y en este caso podría llegar a pagar, vos me decías, 2,25 por 5 años. Claro, si están declarados, 2,25 por los 5 años. Si son bienes blanqueados, el proyecto aprobado por diputados lo que hacía era aplicar 2% para los bienes blanqueados y se iba a pagar el año próximo. Pero digamos, es un incentivo, porque como bien vos decías. No, en total. En total. O sea, pero eso no entiendo. El que viene pagando bienes personales. Bienes personales. Los declarados al 31 de diciembre de 2023, que vienen siendo declarados, pagás el 2,25% y te liberás de bienes personales hasta el 2027 con estabilidad fiscal al 2038. Por la parte que blanqueás nuevos bienes, por eso pagando el 2%, te liberás de bienes personales hasta el 2027 y estabilidad fiscal hasta el 2038. Eso si el Senado aprobaba el mismo proyecto, digamos, la sesión de diputados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? No entiendo el tributarismo, pero o sea que hay más beneficio para el que entra en el blanqueo que para el que venía pagando en bienes personales. Sí, porque está en el mismo sentido de que el que viene pagando siempre está en peor circunstancia, ¿no? Porque el que blanquea no pagó nada y con el impuesto del blanqueo, y si blanquea hasta $100.000 paga 0 y está en mejor situación que el que viene declarando. Creo que ante un mismo bien, ante una misma cantidad de bienes, uno paga más y otro paga menos. Digamos, el que blanquea paga menos que el que viene pagando. Exacto. No puede haber nada. Sí. Pero ¿cómo va a haber una diferenciación? Y bueno, porque un poco lo que se intenta es un incentivo a que la gente regularice su situación de los bienes que no tiene declarados, porque si se le quiere, digamos, recordemos lo que pasó con Macri. Macri dijo que bienes personales iba a bajar al 0,25%
y después al final terminó en una alícuota del 2,25 para bienes en el exterior. Entonces, el que blanqueó en aquel momento después se arrepintió y dijo, ¿para qué blanqueé? Con todos los impuestos que fueron aumentando y hubo que pagar. Esto lo que busca es un poco decir, bueno, regularicen todos sus bienes y no les va a pasar lo mismo que en el blanqueo de Macri. No, pero, les vamos a dar... pero Sí. eso yo lo entiendo. A ver, claro, ahí entiendo, porque había hablado con algunos senadores que me decían que había ahí algo que era muy inconsistente. Yo entiendo que para que haya un blanqueo, por ejemplo, no tengas que pagar nada hasta $100.000 o pagar una alícuota muy, muy chica de ningún impuesto, digamos, porque se paga una alícuota nueva de algo de un impuesto que no se venía pagando, digamos, ¿no? Después, un impuesto especial, sí. Un impuesto especial, exactamente. Lo que me parece inadmisible es que alguien que entra al blanqueo paga hacia adelante una tasa de bienes personales menor al que ya estaba blanqueado y venía pagando. Eso es inadmisible. Sí, ¿no? Bueno, porque es mezclar el incentivo que hay a ingresar al blanqueo, que está bien, el impuesto especial, está perfecto, es mezclarlo con los tributos. Es como mezclar claro, con el flujo. Lo que se dice es que cuando hay un blanqueo tienen que, obviamente, ponerle beneficios para que entre al blanqueo. Ahora, al mismo tiempo, se discute siempre si le das incentivo al que ya viene pagando para que no quede muy descolocado. Entonces, por ahí yo pensaría que debiera ser al revés, digamos, darle el beneficio al que entra al blanqueo con un muy bajo impuesto especial y demás, para que en relación a lo que debió haber pagado pague muy poquito, pero para adelante, que creo que fue en lo de Macri en su momento, hubo una especie de incentivo para los que ya estaban pagando, que fue... Sí, que dejaron de pagar 3 años. Claro, sí. Pero los que ya están pagando no pagan bienes personales por un plazo. Acá era al revés. Claro, acá a ver, lo que pasa es lo siguiente. La fecha del blanqueo que no pasó con Macri, que fue en julio del 2016, acá el blanqueo es al 31 de diciembre de 2023. Entonces, ¿por qué es que el que declaró paga 2,25 y el que blanquea paga 2? Porque la realidad es que el blanqueo libera del impuesto a los bienes personales del 31 de diciembre de 2023. Es como que el que está pagando el 2,25 anticipado, está pagando el impuesto de 5 años, 2023, 24, 25, 26, 27. En cambio, que está pagando el que paga bienes personales anticipado, el blanqueo, paga 4 años, que es 2024 a 2027, porque el 2023 está liberado de bienes personales. Entonces, si bien 2,25 es más del 2, lo que pasa es que en realidad está pagando el impuesto de un año menos. Entonces, no sería menor al que viene pagando. Igual siempre el que viene pagando se frustra y dice, ¿para qué pagué? ¿Para qué declaré? Porque el escenario argentino es que tenemos digamos, un blanqueo a cada rato, que eso tampoco es positivo para el cumplimiento futuro, ¿no? Bueno, el tema ganancias. Tengo entendido que si Diputados insiste con el proyecto original, que era subir, ¿no? De 2 a... subir a 2, ¿cuál sería el mínimo del proyecto nuevo? El proyecto para empleados solteros, 1.800.000 bruto. A partir de ahí, hasta ahí no pagaban, y después si tiene 2 hijos, más o menos 2.100.000, y si está casado con 2 hijos, más o menos 2.400.000 brutos. Sí, tal cual, como vos decís, tanto bienes personales como fue rechazado con mayoría simple, digamos, y ganancias también, puede insistir diputados con su proyecto original y reimplantar esto que fue rechazado por el Senado, con, digamos, la mitad más 1 de los votos, que es algo que fácilmente podría conseguir el gobierno porque ya lo consiguió en la media sanción. Entonces, el gobierno podría conseguir que vuelva a incorporarse, a insistir en diputados con el proyecto de bienes personales y con el proyecto de ganancias. Entonces, retrotraer el tratamiento de ganancias a lo que era el esquema de impuesto a las ganancias tradicional, mejorado, porque tiene unas mejoras, tiene más deducciones personales más altas, escala del impuesto más amplias, pero sin duda el empleado en relación de dependencia que no está pagando
y que va a tener que pagar, obviamente no va a estar conforme con esa situación, ¿no? Pero, perdón, entonces, hoy están pagando a partir de qué piso de ingresos. Hoy pagan a partir de 2.340.000 pesos, ¿sí? El que tiene un salario, un sueldo bruto, incluido la parte proporcional del SAC, de 2.340.000 pesos, ya está pagando. Y ahora en julio tiene que actualizarse ese salario mínimo vital y móvil en forma retroactiva el 1 de enero. Y como se toma el salario mínimo vital y móvil vigente a julio, ahí tendría una mejora importante, ¿sí? Porque pasaría más o menos a 3,5 millones si se toma el salario mínimo de mayo. Teóricamente habría que aumentarlo, ¿no? Por la inflación, pero por ejemplo, a julio un empleado que tenga un sueldo de alrededor de 3 millones de pesos no estaría pagando ganancias con el impuesto cedular que se aprobó en el gobierno anterior. En cambio, si vamos a este esquema nuevo que está proponiendo el gobierno, sí va a tener que pagar impuestos. Porque el esquema nuevo, matrimonio y 2 hijos, ¿queda en cuánto entonces? ¿Bajaría a cuánto? Más o menos 2 millones, casi 2.400.000 bruto. En julio. En julio. A partir de ahí paga. A ver, si volvemos al esquema anterior, la reforma, si bien es retroactiva el 1 de enero de este año, lo que hace la ley es crear una deducción especial para que nadie pague más impuesto a las ganancias de lo que debía haber pagado con el esquema del impuesto cedular. Entonces, aquel que hasta ahora no pagó no se tiene que preocupar. Va a pagar a partir de julio, por más que sea vigente retroactivamente. Ese es el esquema. Si el gobierno logra, digamos, que diputados insista en este esquema, que el gobierno yo creo que va a hacer todo lo imposible para hacerlo, porque, por ejemplo, si bienes personales no se aprueba la reforma, mucha gente no va a blanquear, porque teniendo que pagar las alícuotas que están vigentes, no van a blanquear. Entonces va a ser contraproducente. El gobierno necesita sacar el impuesto país, porque más allá del cepo, el impuesto país tiene vigencia hasta el 23 de diciembre, o sea, se va a acabar ahí sí o sí. Entonces necesita los fondos de la reforma de ganancias, estos pagos anticipados de bienes personales. Entonces yo creo que va a poner todo su esfuerzo en lograr que diputados insista y esto entre en vigencia a partir del 1 de julio, en definitiva. Sebastián, con el monotributo, al final, ¿cómo quedó? Pues eso sí salió, eso salió. ¿Cómo es? Sí, el monotributo se aprobó. Básicamente, las reformas más importantes es que ya no hay discriminación entre si alguien presta servicios o vende bienes. Antes el que prestaba servicios podía estar hasta la categoría H y si vendía bienes hasta la K. Ahora todos pueden estar hasta la más alta. Y hoy por hoy teníamos una categoría de servicios de hasta un poquito menos de 12 millones y de bienes menos de 17 millones. Y eso pasa, monto de facturación anual, en los últimos 12 meses, pasa a 68 millones de pesos. Entonces, ahí hay un aumento de la facturación que ronda entre el 300% y el 400%. Y eso va atado también a cambios en alquileres de vengados, precio máximo unitario de venta y en las cuotas que hay que pagar, ¿no? Porque mucha gente, yo he escuchado que se ha ido quejando de que le aumentarían las cuotas, sí, efectivamente van a aumentar las cuotas, pero bueno, ese aumento también está en línea con el aumento de la facturación. ¿Sí? ¿Y cada cuánto se actualiza estos números que vos estás dando? Cada 6 meses por la variación del IPC. ¿Sí? Ese es algo positivo porque antes se actualizaba por el índice de movilidad jubilatoria, que siempre era menor. Claro. Bueno, hoy las jubilaciones se ajustan también por IPC. Este gobierno está llevando todo a IPC. Entonces, yo creo que habría que hacer la actualización trimestral por IPC o establecer una cláusula gatillo de si se llega a determinada inflación se adelante. Pero bueno, quedarían ajustes semestrales. ¿Y las cuotas por cuánto se multiplican ahora? Porque digo, vos estás pasando de un techo de 17 millones en el monotributo a 60 y pico, pero las cuotas también se triplican. En general, a ver, podríamos decir,
salvo estos dos casos que les voy a decir, en todos los casos, ya sea bienes y servicios, de todas las categorías, aumenta menos la cuota que lo que aumenta la posibilidad de facturar, ¿sí? Salvo en el caso de servicios, en las categorías G y H, donde, por ejemplo, en la H aumenta un 450% la cuota y, y el monto de facturación en la H aumenta un 369%, ¿sí? O sea, ahí tenemos casi más de un 100% bueno, ahí tenemos un porcentaje más alto de aumento de la cuota respecto a lo que aumenta la facturación. Sebastián, pero los restantes casos no. Sebastián, simplemente, ¿no? Por el capítulo grande del tema fiscal, ¿no? Lo grueso de la ganancia, bienes personales, blanqueo, moratoria. Sí. Moratoria salió unanimidad, ¿no? 2/3 de los votos. Sí. Blanqueo, hubo un par de aspectos donde se votó en contra, ¿no? Sí. Hubo alguna modificación. Creo que fundamentalmente el tema 3 de que casos. no puedan ingresar al blanqueo aquellos que tienen causas penales o sí, sentencias. Hizo una reforma, claro, para excluir a quien tenga causas penales en primera instancia. Hay una reforma de exclusión y después se modificaron se rechazaron dos cosas. Una es que había recibido muchas críticas, que un no residente pueda blanquear bienes que tenga la Argentina. Ahí se decía, bueno, vienen narcotraficantes, blanquean bienes. Entonces, eso se rechazó y también se rechazó la posibilidad de blanquear que personas humanas, personas lo que antes eran personas físicas, puedan blanquear inmuebles que estén a nombre de sociedades. ¿Sí? O sea, muchas veces pasa que, no sé, en el pasado era mucho más común, las personas compraban un inmueble, lo ponían a nombre de la sociedad. Si hoy venden ese inmueble, está grabado por ganancias, el resultado, prácticamente el monto total de la venta, tiene muchos problemas. Entonces tenían la posibilidad de blanquear ese bien a nombre de una persona humana, el accionista, por ejemplo. Bueno, eso fue rechazado. Ahí hay que ver si insiste diputados o no en este cambio. Claro, pero esto supuestamente fue un acuerdo eso, ¿no? Por lo menos el tema de las causas penales y demás, no es que fue rechazado por pocos votos, sino que hubo un acuerdo ahí como para... Sí, debate, estuvieron de acuerdo, sí, de incorporarlo. Y después está el Ahí tema no de los fue funcionarios, rechazo, ¿no? sino fue una incorporación. ¿Cómo? Los funcionarios, quien fue funcionario en los últimos 10 años, creo que de diputados había salido con hasta 5 años, Con 5. Hasta 10 funcionarios. Claro. 10 años no porque pueden. Ahí se dijo, bueno, si no los funcionarios del gobierno de Macri pueden blanquear todos, hay que aumentarlo a 10 años. Y bueno, ahí en senadores se aumentó a 10 años. Y después pero podría... ¿Hay un acuerdo también? Es decir, diputados supuestamente va a aceptar eso porque hubo un acuerdo político con eso. A ver, hubo un acuerdo para el Senado, para que salga en el Senado el dictamen de mayoría. Ahora, ¿qué puede pasar en diputados? Si van para atrás con ese acuerdo, hay que ver qué negociación. Quizás ese lo dejan y con el objetivo de que se confirmen otras cosas, ¿no? O sea, hay que ver la negociación política, cómo la llevan adelante. Sebastián, y después estaba el tema de los testaferros, ¿no? También se cambió algo, que no se pueden blanquear inmuebles a nombre de terceros. ¿O es esto claro, de la inmuebles a nombre... Sí. Exacto. Inmuebles a nombre de terceros, inmuebles a nombre de sociedades, las personas humanas no lo pueden blanquear. Que inicialmente, en el primer proyecto de blanqueo del gobierno, no estaba ese, en el que iba a enviar, que había hecho circular en abril, no estaba ese capítulo, digamos, esa parte de blanqueo de inmuebles. Después fue incorporado y bueno, ahora fue rechazado. Está bien. Ahora quiero terminar de resumir, digamos. Habíamos dicho, salió moratoria, sale blanqueo con correcciones. Algunas me parece que están acordadas y que son necesarias. El tema de que no puedan blanquear no residentes, porque metes un tema adicional, digamos, están todo el tiempo deteniendo gente en Nordelta y demás con causa de lavado, narcotráfico. Está Interpol, va y viene todo el tiempo.
Y trascendió que el GAFI había objetado esto, no oficialmente, pero que había dicho que esa parte había que sacarla. Está bien. Y obviamente, de todas maneras, si alguien entra al blanqueo por una causa que no sea fiscal, la unidad de información financiera debe investigar y ver si hay un delito precedente que no es fiscal. Obviamente no podría entrar al blanqueo y podría haber una causa penal, pero en la Argentina, que está todo tan frágil institucionalmente, mejor no crear una ley que pueda dar lugar para que se puedan esconder ahí narcotraficantes u otro tipo de delincuentes, ¿no? Entonces me parece que son correcciones que son interesantes. Después, a ver, sin desviarme, queda bienes personales, ahí se lo bloquean bienes personales, pero con minorías, digamos, con votos que están lejos de los 2/3, o sea que si insiste diputados, bienes personales muy probablemente vaya a salir. Y como vos decías, es importante para el gobierno porque si no se le cae parte del blanqueo. Claro, sí. La reforma de bienes personales y ganancias podría fácilmente con la mitad más uno de los votos, que fue lo que obtuvo el diputados cuando aprobó, puede perfectamente insistir con el mismo texto. Por eso no es algo muy dramático para el gobierno. Sí creo que lo de ganancias hay que ver, porque fue 41 en contra y 31 a favor. Creo que en el tema de ganancias, bueno, por ahí puede haber algún ruido para conseguir los 129 votos, porque en su momento en diputados habían estado abajo de 140 votos. Fue el capítulo que menos votos consiguió. Entonces, claro, lo que pasa es que la recaudación de ganancias es tan importante y es tan importante para las provincias también del norte, porque las que no lo quieren son las provincias del sur, porque tienen empleados que tienen sueldos mucho más altos, pero las del centro y norte quieren reponer el impuesto, porque gran parte de esa recaudación es para las provincias, ¿no? Y Cava. Entonces, ahí lo que va a pasar ahora, si esto se aprueba, en el Senado las provincias del sur habían conseguido que se incorpore en el dictamen una deducción especial del 22% adicional para los empleados de la zona patagónica. Como eso se rechazó, ahora si diputados insiste, no puede incorporar ese 22. Es que si insiste, va como estaba la media sanción. Y ahí se verían perjudicados los empleados que iban a tener esa deducción adicional. Pero me parece que es un tema de negociación importante que el gobierno va a tratar de conseguir insistir, digamos, que diputados insistan en ganancias.